El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.estrellatelevisión.com y por supuesto en el canal de Nuestra Gente. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Quema de vehículos, impedimento a los votantes, jurados de mesa y delegados marcaron la jornada electoral que eligió presidente en el Chocó. Armada halló varios inmigrantes en playas de Juradó. También fue decomisada abundante droga. Panorama judicial. Viceministro de Interior entrega un balance del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras en el Chocó. Ya está en funcionamiento la moderna planta de oxígeno en el Hospital San Francisco de Asís. ¿Qué les parece? En medio de la celebración por el triunfo de la selección Colombia, pillamos a algunos imprudentes en las caravanas. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Con varios hechos que alteraron el orden público se cumplieron en todo el Chocó los comicios para elegir al presidente en segunda vuelta. Entre los hechos de orden público que marcaron la jornada electoral del pasado domingo, estuvo la incineración de un vehículo en la vía que de Quibdó conduce a Medellín, al parecer por guerrilleros del ELN. Las autoridades también confirmaron el hostigamiento al puesto de policía del municipio de Sipí, donde por fortuna no hubo afectados ni heridos. A un puesto de votación, a un puesto de seguridad avanzado, hicieron un rafagazo hacia la estación, pero fue conjurada la situación y se restableció nuevamente el orden allá y por parte de la Policía Nacional. ¿Se comprobó que eran las FARC como inicialmente se dijo? Bueno, no, la información con respecto comprobada a qué grupo fue, nos inclinamos de pronto que fue el Ejército de Liberaciones. En algunos municipios como el Alto Baudó, Medio San Juan y Novita, no se permitió el traslado de los jurados de mesa a las zonas rurales. Que el personal que se desplazaba para la zona del Alto Tamaná ha sido devuelto por el grupo al margen de la ley ELN del corregimiento de Tambito. ¿Iban delegados, jurados? ¿Quiénes iban? Delegados y jurados. La fuerza pública hizo presencia permanente en las carreteras del departamento y sobre Río Atrato. Cristian Cuesta García, CNC Noticias. CNC Noticias. Pese a los contratiempos, los colombianos ejercieron su derecho al voto. El departamento del Chocó no fue la excepción. Finalmente, el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos. En total tensión se vivieron las votaciones de segunda vuelta presidencial en el departamento del Chocó. La alerta de paro armado y la circulación de 2 panfletos mantuvo la abstención y se vio reflejada en las mesas de votación. Debido a que los grupos armados ilegales se molestaron por la fumigación contra los cultivos de uso ilícito en el sur del departamento. Esos panfletos circularon, hubo llamadas además amenazadoras a las empresas de transporte público que durante el día viernes, sábado, domingo se abstuvieron de mandar sus buses por la carretera de Pereira, Tadó, Ismina, Quibdó. Hubo enfrentamiento entre grupos del ELN y grupos de bandas criminales que combaten por las rutas del narcotráfico. Eso afectó notablemente la movilización de electores, de modo que muchas personas de municipios como Lloró, Bagadó,
Condoto. Debido a los actos de alteración en el orden público por parte de grupos al margen de la ley, los municipios de Sipí, Novita, Medio San Juan y Alto Baudó se vieron afectados. Cerca de 1.280 personas no pudieron ejercer el derecho al voto. Donde no podemos garantizar las elecciones en todo el territorio de cada uno, de todos y cada uno de esos municipios, garantizadas en las cabeceras municipales. No permitieron los grupos al margen de la ley que los funcionarios de la Registraduría Nacional pudiesen llegar allá a instalar las mesas. 3 vehículos fueron incinerados en la vía Quibdó-Medellín. Se dice que es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, quien en días pasados había sacado un comunicado donde amenazaba con paro armado, y la otra, pues como es de conocimiento de ustedes, donde manifestaban que no se invitaban a la gente a votar. Desoladas, así permanecieron durante el fin de semana la terminal terrestre y fluvial de Quibdó. La navegabilidad por el río sin ningún inconveniente. Y por las vías el único inconveniente que tenemos es las empresas de transporte público que no han querido salir a cumplir su misión, su trabajo, pero las empresas de transporte de carga y de vehículos particulares no han tenido ningún inconveniente. Por su parte, el delegado de la Registraduría Nacional en el Chocó, al finalizar la jornada, felicitó a los sufragantes que asistieron a las urnas. Porque aunque tuvimos algunos inconvenientes en el sur del departamento, el resto del territorio se comportó a la altura. Obviamente que hay que entender la geografía del departamento, hay mucha dificultad, sobre todo en las comunicaciones. Continuaremos con esto, viene el martes los escrutinios departamentales y le invitamos para que estén allí para seguirle dando información paso a paso de lo que es el proceso electoral hasta sus últimas etapas. Luis Gilberto Murillo, gerente de la campaña Juan Manuel Santos en el Chocó, agradeció a las personas que dieron nuevamente su voto de confianza al mandatario de los colombianos. Sí, la gente respondió, por eso le digo, con mucho valor, a pesar de los riesgos, los chocuanos y las chocuanas salieron a votar dando un ejemplo muy importante al país y a la democracia colombiana. Tranquilo y satisfecho por el trabajo que realizó con todo un grupo de gente que siempre que estuvo a su lado. Claro, ese es un trabajo del equipo que realmente hizo posible que el presidente ganara aquí. Ahora esperar que el presidente avance en lo que le ha propuesto al país, porque eso va a beneficiar sustancialmente al Chocó y al Pacífico. De las 283.000 personas aptas para votar en el Chocó, el preconteo arrojó que tan solo el 42% de ellas salió a sufragar. Esta soledad justamente se debe a los mismos politiqueros de siempre. Mire usted la diferencia que hay hoy que se está eligiendo presidente de la República de Colombia, el que manda en toda Colombia. Si estas elecciones fueran de consejo, fueran de asamblea, fueran de alcaldía, de gobernación o de Congreso de la República, esto estaría lleno. Mañana que no se quejen, porque quien no vote no tiene derecho ni siquiera a abrir la boca para reclamar. Y aunque el presidente candidato Juan Manuel Santos en el departamento ganó, en los municipios de Unión Panamericana, Carmen de Atrato, Condoto, Novita, Ismina y Sipí, ganó Óscar Iván Zuluaga. En este último municipio, de las 2.405 personas aptas para votar, tan solo lo hicieron 171, de los cuales 103 votos fueron para Zuluaga y 48 para Santos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. La captura de inmigrante y decomiso de droga por parte de la Armada Nacional en nuestro panorama judicial. Unidades de la Armada Nacional en desarrollo de una operación de registro y control en el área en zona selvática del Pacífico colombiano halló a 15 hombres migrantes ilegales que habían sido abandonados en el sector de Playa Cedral, ubicada al norte del municipio de Juradó. La operación fue desarrollada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina número 2, quienes llegaron hasta el lugar sorprendiendo a estas personas con edades que oscilan entre los 22 y 35 años de edad, uno de ellos oriundo del estado asiático
Pacífico de Bangladesh y los otros 14, al parecer, procedentes de la República Federal Democrática de Nepal. Cada uno sin documentación y quienes llevaban 3 días ocultos luego de ser abandonados por traficantes de personas que pretendían llegar a Centroamérica y posteriormente a los Estados Unidos. Luego de recibir hidratación, alimentos y atención médica por parte del personal de Infantería de Marina, los 15 sujetos fueron puestos a disposición de Migración Colombia, autoridad encargada de realizar los trámites de rigor para su deportación. Unidades de la Armada Nacional en desarrollo de operaciones de registro y control marítimo en el sector Punto Solano, a 10 millas al noroeste de la cabecera municipal de Vallasolano, hallaron 2 costales abandonados y flotando en aguas del Pacífico Norte colombiano que contenían 50 paquetes con 49.8 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Al parecer, el alijo, que era transportado por una lancha con destino hacia Centroamérica y fue lanzado al mar por sus tripulantes al notar la presencia de las unidades de guardacostas en la zona. Con esta incautación se evita que más de $1 millón que costaría este cargamento en el exterior ingresaran a las arcas de los grupos armados ilegales que delinquen en la región. En lo corrido del año se ha logrado la incautación de más de 13 toneladas de cocaína en el Pacífico colombiano, golpeando así las finanzas de los grupos armados ilegales que delinquen en el sector. Tres hombres y una mujer fueron detenidos por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 16, orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y la 7ª División del Ejército. En desarrollo de operaciones, la captura de las 4 personas se logró mientras se desplazaban en una embarcación de madera en inmediaciones del municipio de Murindó, Antioquia. A los capturados les fueron halladas 2 armas que portaban sin permiso legal, 2 pistolas, una marca Pietro Beretta y otra Jericho, ambas calibre 9 milímetros, cada una con sus proveedores y equipos de comunicaciones y de tecnología. A los aprendidos se los identifica como Albenis Puerta Varela, de 23 años, Juan José Restrepo Durango, de 32, Huber Arias Giraldo, de 31, y Diego Luis Ibargüen, que no portaba identificación. Los detenidos ya fueron puestos a orden de las autoridades competentes. El gobierno hizo un balance del programa de reparación a víctimas por la violencia, que ha cobrado centenares de vidas en el departamento. Desde hace 3 años, el Congreso aprobó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras en Colombia. Más de 10.000 personas se están salvaguardando en el país bajo la Unidad Nacional de Protección. En su visita a Quibdó, el viceministro del Interior habló de dicha ley. No solamente desde el punto de vista logístico, sino que obedeciendo a los niveles de riesgo que estipule un estudio detallado y objetivo, le asigna las medidas a tomar. Lógicamente, nosotros estamos comprometidos con la vida y con la integridad, no solamente de los reclamantes de tierra, sino que con otros sectores que antes de este gobierno y en el pasado y en un histórico se habían visto amenazados por el accionar de grupos al margen de la ley. Sí, pero tácitamente, ¿cómo se protege la integridad física, la vida de un campesino que habita en una región remota de esta parte de Colombia, viceministro? ¿Qué medios se le otorgan? Ese campesino, esa persona, lo primero que tiene que hacer es poner en conocimiento que ha sufrido alguna amenaza o que se encuentra en niveles de riesgo. Una vez esa información llega a la Unidad Nacional de Protección, es esta Unidad Nacional de Protección con unos mecanismos que tienen estipulados la que evalúan el nivel de riesgo. Si esa persona le da nivel de riesgo ordinario, lógicamente no se le asignan unas medidas extraordinarias. Solo es si el estudio le da como riesgo extraordinario, la Unidad Nacional de Protección puede tomar unas medidas que van desde un apoyo o un auxilio en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, subsidios de transporte e incluso con chalecos de protección de manera individual, y ha llegado casos en que se les asignan vehículos que tienen los blindajes que la seguridad merita. El pasado 9 de junio, el chocuano y reclamante de tierras, Adán Quinto, cumplió 2 meses de ser asesinado. En el momento de su deceso, el escolta asignado no se encontraba en su lugar de trabajo. A raíz de este caso, quedó demostrado ciertos vacíos en la ley tanto de víctimas como de restitución de tierras,
El gobierno nacional, y para no entrar en una confrontación, el gobierno nacional a través del doctor Andrés Villamizar, quien es el director nacional de la Unidad Nacional de Protección, ya le dio la cara al país y le dio las explicaciones en lo que tiene que ver con este caso puntual. En lo que tiene que ver con más de 10.000 personas que están siendo protegidas por la Unidad Nacional de Protección, yo creo que es un gran mecanismo y lo ideal es que no existan personas que se sientan amenazadas o que sientan vulneradas su integridad física. Por eso necesitamos que toda esta violencia, que lleva más de 50 años, cese de una vez por todas. La guerrilla dijo que reconocerá a las víctimas y por eso es una obligación del Estado repararlas. Ese acto de las FARC permitirá que se trabajen todos los principios de la paz y la equidad, además de la reparación a más personas y la reubicación en condiciones de seguridad. Pero estas indemnizaciones no solo deben ser a través del dinero, sino de transformación. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Y es momento de hacer una pausa comercial en CNC Noticias, pero ya regresamos con más información.